mujer valiente, Dios está contigo. Aunque el mundo diga que no puedes más, hay una voz que te vuelve a levantar. Hola mis amadas hermanas, es un gusto el poder saludarles. Mi nombre es Maritza de Huelman, soy de la ciudad de Guatemala. Sean todas bienvenidas a esta bendecida reunión de mujeres de testimonio, a todas las que ya están conectadas desde los diferentes países, sean bienvenidas. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, que nos acompañe, le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que siempre nos acompañen, que no sea solo hoy. En estas reuniones salimos diferentes, no salimos como entramos, salimos edificadas, salimos renovadas, fuertes espiritualmente, que es lo más importante. Así que yo les invito a que nos saluden, nos escriban de los diferentes países que nos están viendo ahí en su chat. Escríbanos, salúdenos. Voy a invitarles que ahí donde se encuentren, vamos a hacer palabras de oración. Cierre sus ojitos y hablemos con nuestro Padre Dios. Amado Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, del poder estar reunidas con cada una de mis hermanas, de mujeres de testimonio, Señor, de los diferentes países que nos ven, Señor, pero que somos en un mismo cuerpo en ti, Papá Dios. Te damos gracias por la vida, por la salud, por las bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Te damos la bienvenida a ti como el importante, como el poderoso, como el gran yo soy, como el centro de esta reunión, mi amado Dios. Te amamos, te adoramos, Señor de la gloria. Usa a tu sierva que hoy nos trae tu palabra, Señor, que salgamos edificadas. Señor, que seas tú el que hable a través de ella y que bendigas a cada una de mis hermanas por nombre, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su país, ahí donde se encuentran, Señor. Y quédate con cada una de nosotras. Bendice a mi amada hermana Juliana, que ella es la cabeza de este cuerpo, y a todas las que los conformamos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, amado Padre, amado Hijo y amado Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a invitarles, mis amadas hermanas, que ahí donde usted se encuentre, vamos a adorar al Rey de Reyes, vamos a cantar una alabanza de adoración. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Si usted sabe esta alabanza, adórele. Si usted no la sabe, escuche la letra, que es de mucha bendición. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo fe que con su ayuda todo lo puedo hacer. Tengo su gracia, su favor y su poder. Y no hay nada imposible que mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe, así es, Señor, que todo lo que he soñado alcanzaré. La respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Que todo lo que he soñado alcanzaré. Así es, mi amado. Yo tengo fe. Que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré. Porque Dios está a mi lado. Él nunca me ha dejado. Por eso tengo fe.
yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré. Así es, mi amado. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado. Él nunca me ha dejado. Por eso tengo fe. Así es, mi amado. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Aumenta nuestra fe cada día, Señor, porque creemos, sabemos, Señor, que recibiremos nuestro milagro, mi amado Rey de Reyes. Te adoramos. La honra y la gloria sean para ti, mi amado. Espíritu Santo, toca nuestras vidas a cada una de tus hijas que hoy están aquí, Señor. Santo es tu nombre. Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. Así es, Señor. Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado. Él nunca me ha dejado. Por eso tengo fe. Por eso tengo fe. Por eso tengo fe. Amén, amén, amén. Gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Así que yo les invito, mis amadas hermanas, a que no pierdan la fe. La palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Así que yo le invito a que aumente su fe cada día y declaramos que vamos a recibir nuestro milagro. A veces pensamos tal vez que no, porque a veces se tarda un poquito, papá Dios, pero todo es en su tiempo y conforme sea su voluntad, mis amadas hermanas. Como siguiente punto, es una bendición para mí, mis amadas hermanas, el poder presentarles a una mujer muy especial, que hoy nos trae una poderosa palabra de parte de nuestro Dios, y ella es la evangelista Wilda Mesina desde República Dominicana. ¡Qué alegre! Agradecemos, amada evangelista, su amor y disposición al aceptar una vez más nuestra invitación para bendecir, trayendo una hermosa y poderosa palabra de parte del Espíritu Santo que le ha entregado para nuestra vida. Así que bienvenida y con usted el tiempo, mi amada evangelista. Muchas gracias, hermana Marixa. Muchas gracias al ministerio que tanto edifica de mujeres de testimonio. Aquí estamos desde República Dominicana para compartir esa palabra que el Señor nos ha dado, que confiamos en que será de edificación para las vidas de cada uno de nosotros. Confiamos en que nos confrontarán, que siempre lo digo, es lo más importante, que nuestras vidas sean confrontadas, porque si no somos confrontadas, tenemos que ver qué estamos haciendo, porque todo está tan bien que no es necesario que el Señor nos corrija en algo. Así es que vamos a presentarnos. Esperamos que se escuche bien, que se pueda ver bien. Vamos a presentarles al Señor una vez más este tiempo. Gracias a la hermana Juliana que nos contactó y que sabe que estamos dispuestas a compartir todo lo que el Señor nos pueda dar. Señor, en esta noche te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de utilizar nuestros labios para compartir tu palabra.
Señor, que sean palabras que vengan del corazón, que vengan directamente de ti, porque solamente tú, Padre de Gloria, conoces qué necesidad tiene cada persona que escuchará. Que sea tu Espíritu Santo que tome absoluto control y cuidado. Yo me deposito en tus manos, Señor. Haz como a ti te plazca, porque tú eres el dueño, tú eres el rey y tú eres el Señor de este tiempo junto a mis hermanas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos a nuestro Señor en esta hora. Pues algo que nosotros te queremos compartir y era con lo que conversábamos con la hermana Juliana, es sobre algo que ocurre con mucha frecuencia y que como estamos viendo ahora, estamos llenos de pruebas, estamos llenos de procesos, estamos llenos de situaciones que nos están envolviendo nuestro día a día. Por lo que el título de nuestro mensaje, así mismo como se ve en el fondo de pantalla, es prueba o proceso, paciencia y perseverancia. Y en base a esos elementos vamos a conversar, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos trae en relación a ese tema. Porque todos sabemos que Dios nos hace pasar por pruebas y por procesos. Pero lo más lindo es saber que Dios también nos da la capacidad para superarlos. Tenemos pruebas, procesos y también tenemos consecuencias, que es algo que debemos de aclarar en esta noche. Y vamos a utilizar como base bíblica para dar inicio a este conversatorio, a esta reflexión, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, pudiéramos decir proceso o prueba, que no sea humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, procesados, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la prueba, el proceso, la dificultad, la salida para que podamos soportar. Amén. Palabras que son más que bendecidas de nuestro Señor. No ha venido nada a nuestra vida que el Señor no tenga el control, ni que permita que nos destruya. Porque así mismo, como vienen cosas a nuestra vida, todo lo que viene es humano, como acabamos de leer. Y un elemento importantísimo que nosotros tenemos en este versículo es que Dios es fiel. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Yo sé que muchos de nosotras estamos pasando por situaciones bien difíciles, pero amada hermana, por difícil que sea la situación por la que estés pasando en este momento, abraza este versículo bíblico donde el Señor te está diciendo que Él es fiel y que lo que te está aconteciendo no es nada sobrenatural, que puede estarte causando tristeza, que puede estarte causando malestar, aflicción, desesperación, pero Dios es fiel y Él estará con nosotros aún en medio de cualquier tormenta. ¿Qué es una prueba o un proceso o una consecuencia? Cosas que nosotros vamos a ver la diferencia que tenemos. ¿Cuáles son las diferencias entre una prueba y una consecuencia? Las pruebas nos ayudan a crecer y siempre vienen de Dios para mostrar
cuán cimentada está nuestra fe. Cuando nosotros pasamos por situaciones, si como cristianas firmes en el Señor estamos arraigadas, estamos cimentadas, cuando la prueba venga, nosotros vamos a correr a los brazos del Padre para que nos ayude. Es un reto la prueba, pero es un reto espiritual. Siempre vendrá de nuestro Señor para hacernos crecer, para hacernos madurar, para llevarnos hacia otro nivel. Una consecuencia. Las consecuencias vienen por tomar acciones o decisiones, y anote eso, mi amada hermana, sin consultar a Dios, sino consultándonos nosotras mismas, porque entendemos que nos las sabemos todas. O hay veces en que aún conociendo la palabra de nuestro Señor, la queremos adaptar y disluir tanto para que nos caiga bien, para que ella se adapte a nosotras y no nosotros adaptarnos a ella. Y entonces vienen las consecuencias, esas que nos golpean, nos enseñan. Las pruebas nos enseñan y nos hacen crecer. Las consecuencias de nuestras acciones tomadas sin consultar a Dios también nos van a enseñar, pero con una ligera diferencia. No van a sumar para nuestra vida espiritual. Las consecuencias por nuestras malas decisiones van a permitir que nosotros aprendamos, porque cuando uno tropieza, uno tiene que aprender, porque dicen que independientemente de que haya personas que tropiezan y vuelven a tropezar, caen y caen y las enseñanzas como que se le hacen tan difíciles. Pero una consecuencia de una mala decisión, de una mala acción, no necesariamente va a sumar a nuestra vida espiritual. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos personas que andan por ahí haciendo uso inadecuado de las cosas que el Señor da, viene un momento en que necesitamos todas esas cosas que hemos despilfarrado, vamos a decir, quizá una parte monetaria. El Señor puso en nuestras manos un dinero especial por un empleo, por una herencia, por H o por R. Y nosotros nos pasamos de contentos, como decimos aquí en Dominicana, y despilfarramos todo, y después nada más nos quedó ponernos la mano en la cabeza. Quizás aprendimos la lección de que debíamos de ser más medidos, más organizados, mejores administradores. Aprendimos, pero espiritualmente quizás no recibimos. Ante una prueba puesta por Dios, y es algo que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta, vamos a tener un puente al crecimiento. Vamos a tener una oportunidad de ser diferentes delante de Dios y también delante de los hombres. Pero lo más importante es ser diferentes y ser aprobadas por Dios, porque lo que hemos estado haciendo verdaderamente sea grato delante de nuestro Señor. Yo le quiero compartir la siguiente historia para que nosotras mismas meditemos en si esto ha sido una consecuencia o si esto ha sido una prueba. Yo trabajo en un departamento de tecnología. Y cada vez que se va a dar inicio a un nuevo sistema o a un nuevo proceso dentro de la empresa, se tiene que hacer pruebas en un ambiente que se llama de calidad o ambiente de quality, que es el que utilizamos, donde vamos a comprobar cómo funcionaría el nuevo proceso o el nuevo sistema. Ahora bien, hay personas que quieren ser más inteligentes que todas las cosas
Y hubo alguien que en un momento no hizo las pruebas necesarias, no revisó los posibles escenarios y se dio el go para ir a productivo. ¿Qué pasa? El sistema funcionó bien, con pruebas simples y sencillas. Pero cuando vinieron las pruebas complejas, el programa falló. Y vino muchas situaciones difíciles para la empresa que dieron como resultado llamarle la atención, los jefes incomodarse, pero la persona que trabajó en el proceso dijo, pero yo me esforcé mucho. Fíjense ahora qué situación esta, tanto que yo me esforcé para que esto saliera bien y todo ha salido mal y toda la culpa ahora es mía. ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí hubo una prueba o ahí hubo una consecuencia? Si nosotros nos detenemos, por cristianos que nosotros seamos, ocurren cosas en nuestras vidas que, como estamos viendo en esta noche, no todo viene de Dios para crecimiento. Hay cosas que vienen porque nosotros dejamos de hacer o hicimos de más y nos llevamos tremendo fiasco. Asegurarse que las cosas funcionen no es un simple trámite en nuestras vidas. No es perder el tiempo. Muchas cosas nosotros, antes de decirle el sí, antes de darle el go, tenemos que detenernos y analizar para poder detectar los posibles fallos, para luego no estar poniéndonos la mano en la cabeza cuando viene el impacto. A veces el Señor permite situaciones en nuestra vida que son precisamente para probar cuánto nosotros hacemos uso de la sabiduría, de los talentos, de los conocimientos, de las habilidades que Él ya nos ha dado, o cuán vagos somos cuando tenemos que hacer lo que debemos y no lo hacemos. Y entonces ahí nosotros decimos, ay, pero Dios me ha fallado. Señores, Dios no le falla a nadie. Dios no se aleja de nadie. Nuestro Dios está en el mismo lugar donde nosotros lo hemos dejado o lo hemos abandonado. Somos nosotros los que cuando hacemos cosas malas, tomamos malas decisiones, venimos y lo culpamos a Él y se nos olvida que toda acción conlleva una reacción o una consecuencia y no una. Hay veces que lleva muchas consecuencias. Porque si nosotros nos vamos a los inicios de la palabra de nuestro Señor y nos vamos a Génesis, una manzana nos tiene pasando trabajo en el 2026 todavía. Y ahí entonces nosotros decimos, wow, la verdad que no tenemos idea de hasta dónde van a llegar las consecuencias. A veces cometemos un solo hecho incorrecto, pero las consecuencias se suman durante un largo tiempo en nuestra vida. Si nosotros nos vamos a la Biblia, al libro de Éxodo, en el capítulo 15, en los versos del 22 al 26, y vemos que nos habla sobre las aguas amargas de Mara, ahí vemos cuando Moisés y los israelitas llegan a Mara, que no pueden beber el agua porque el agua era amarga. Y esta gente comenzó a chismear sobre Moisés y a reclamarle, ¿qué vamos a beber? Moisés, el pobre que pasó tantas situaciones con un pueblo tan rebelde y tan complicado,
A veces nosotros nos ponemos y relajamos y decimos, cuando lleguemos al cielo, vamos a buscar a Moisés y le vamos a preguntar, ay, pero manito Moisés, ¿y cómo tú pudiste aguantar tanto con ese pueblo tan rebelde? Y todavía hoy sigue siendo un pueblo rebelde. Moisés habla con Dios. Y el Señor, como es bueno, como es misericordioso, el Señor le muestra un arbusto que echaría al agua y el agua se volvería dulce. Y nos dicen esos versículos, y allí el Señor los puso a prueba. Pero cuando el Señor pone a prueba a esa gente, lo que comienzan es a chismear, lo que comienzan es a alterarse, a incomodarse y a echarle la culpa al pobre Moisés. Pero dice el verso 26, les dijo que si ponían atención a lo que decía y obedecían, ahí le estaba poniendo dos acciones que debían de ser llevadas y debían de ser consideradas. Poner atención y obedecer. Si hacían esas cosas, no vendrían las consecuencias, sino que solamente se quedaría en una prueba del Señor para ver qué es lo que había en esos corazones y sacar lo que verdaderamente existía. Entonces el Señor le dice, si ponen atención y obedecen, no les voy a enviar ninguna de las plagas que envió sobre los egipcios. Y ahí les firma con su puño y letra, yo soy el Señor que los sana. Ahí nosotros podemos ver que el Señor lleva a ese pueblo a un momento de dificultad, de situación. El pueblo comienza a hacer las cosas de manera inadecuada, pero el Señor le dice, póngame atención, obedézcame. Y todas las cosas le van a decir, van a ser de bien. Vendrían bendiciones ante su obediencia y su atención a lo que el Señor le estaba diciendo, pero consecuencias vendrían si ellos desobedecían. Porque fíjense que el Señor está diciendo, no le enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Pero si se pasaban de la raya, ¿ustedes no creen que las plagas también llegarían de nuevo donde ellos? Entonces, nosotros tenemos que ver, las pruebas son fuego que purifican nuestro carácter, sacan lo que hay verdaderamente en nosotros. Por eso es que en los momentos de las pruebas, en los momentos de los procesos, es que salen los verdaderos cristianos. Sale la mejor versión cristiana de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros salimos victoriosos de las pruebas y de los procesos, nosotros vamos a poder testificar mañana sobre la grandeza del Dios al que le servimos con amor. Pero es cuando superamos las pruebas que el Señor nos pone. Ahí nosotros vamos a poder decir, ayer me pasó tal o cual situación, pero con la mano del Señor, en obediencia y en atención a su palabra, yo vi su mano obrando a mi favor. Y hay todo tipo de pruebas, mis amadas hermanas. Tenemos pruebas cotidianas, todos los días tenemos situaciones. Tenemos pruebas a niveles educativos, a niveles legales, a nivel de la ciencia, de la tecnología, pero una bien relevante es la prueba de nuestra fe. Y así como decía ahorita la hermana Marixa, sin fe es imposible. Oiga, qué palabra tan fuerte. Quizás nosotros la leemos como una simple palabra, pero no, dice que es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando somos probadas en nuestra fe, salgamos airosas,
para que verdaderamente agrademos a nuestro Señor. Si nosotros volvemos a las consecuencias, estas son huellas que dejan nuestros malos actos y a veces son bien profundas y dolorosas. ¿Cuántas huellas de malas consecuencias tendremos nosotros en nuestro diario que vamos escribiendo todos los días con nuestra vida? Esas huellas nos duelen. Cuando las vemos, recordamos cosas que no quisiéramos a veces recordar. Por lo que pidámosle al Señor sabiduría, porque hay veces que hemos hecho cosas mal hechas que no han sido gratas para nada delante del Señor. Las hicimos mal, nos hemos arrepentido. Mis amadas, no nos quedemos estancadas cuando tomamos decisiones erradas, cuando hicimos lo que no teníamos que hacer. Porque cuando eso ocurre, el enemigo se regocija. ¿Por qué? Porque nos dio, nos tumbó y nos dejó en el suelo. Y eso es lo que él quiere. Y toda mujer guerrera, toda mujer de fe, toda mujer que le cree al Señor, aunque a veces caiga, se levanta, va delante de la presencia de Dios, porque sabe que Dios sigue siendo bueno. Sepamos venir ante Él. Sepamos clamar ante Él. Si tenemos que llorarle con lo más profundo de nuestro corazón, no nos detengamos, mis amadas. Vamos a clamar por el perdón de nuestro Señor. Vamos a clamar para que Él nos ayude a levantarnos para que nosotros podamos sacarle la lengua al enemigo y decir, me diste, me tumbaste, pero me paré y aquí estoy más fortalecida que antes. Amadas, aunque estemos pasando por situaciones, seamos de esas mujeres que nos levantamos y nos fortalecemos porque Dios es nuestra fuerza. Las pruebas y los procesos que vienen de Dios, mis amadas hermanas, esas que el Señor permite para ver lo que hay en nosotras, para ver de qué está hecha nuestra fe. Nos dice en 2 Corintios 4:17 que son leves. Son leve tribulación, son leves pruebas. Pero a su vez, cuando nosotros pasemos de ella, cuando nosotros hayamos aprobado el examen, dice el versículo que habrá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es lo que no podemos dejarnos robar por el enemigo. Cuando las pruebas vienen de nuestro Señor, no son para destruirnos. Las pruebas las permite el Señor porque quiere que subamos a otro nivel espiritual, para que se moldee nuestro carácter. Porque recordemos que normalmente venimos del mundo con un carácter distorsionado, con un carácter manipulado. Pero el carácter que el Señor quiere en nosotras es el carácter de Cristo. Es que nos fortalezcamos, es que seamos obedientes a la palabra de Dios y que confiemos en Él, aunque no veamos ni un ápice de Él obrando en nuestras vidas. Pero el Señor nos dio una promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros somos quienes para poner en duda la palabra de nuestro Señor. Eso jamás. Las consecuencias por malas decisiones sí que nos van a trastornar bastante, pero Dios, con las pruebas que Él nos envíe, nos hará crecer. Si nosotros nos vamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y en los versículos del 22 al 32, que los
resumimos, ahí nosotros podemos ver que a la cuarta vigilia nocturna, o sea, la cuarta vigilia de la noche, vino caminando Jesús sobre el mar y que los discípulos se asustaron porque hubo una tormenta. ¿Tormenta? Estoy en la barca. Claro que me tengo que asustar. Porque cuando vienen las situaciones que nos tambalean, nosotros nos asustamos. Y algo que nosotros podemos tomar como consideración, y es que ahí en el versículo dice a la cuarta vigilia, que eso es la hora entre las 3 y las 6 de la mañana. Y esto nosotros lo podemos ver como algo simbólico de la llegada, de esa ayuda de nuestro Señor Jesús en las horas más oscuras de nuestra vida. Mis amadas, yo pasé en una oportunidad por una situación bien difícil que yo lloraba por esa situación que estaba pasando, pero yo le creía a mi Señor y yo me arrodillaba y le lloraba a mi Dios con gemidos indecibles. Y yo sé que el Espíritu Santo lo hacía aún más por mí, pero hubo un día que asimismo yo vi en el mundo espiritual, yo pude ver en mi corazón, yo pude ver en mis pensamientos a esa persona que entraba en mi habitación cuando ya a mí no me cabía salir una lágrima más. Y vi a mi Señor cuando me puso o sentí, porque no vamos a decir, mis amados, porque uno tiene que tener mucho cuidado con eso, pero sí sentí esa presencia que me tocó y me dijo, tranquila, que yo estoy en tu barca. Y cuando yo leía esta historia bíblica de los discípulos que se asustaron en la tormenta porque estaba de noche, pero si los discípulos no hubiesen vivido aquella prueba, si yo no hubiese pasado por la situación por la que estaba pasando, no hubiese sentido esa demostración tan maravillosa del poder de Cristo, de esa manifestación tan linda de saber que en medio de las pruebas, que en medio de las tormentas, no estamos solas, mis amadas hermanas. Si los discípulos no hubiesen estado en ese lugar, en esa tormenta, no hubiesen visto la demostración del poder de Cristo, de verle calmar el viento cuando estamos pasando por situaciones y nos refugiamos en nuestro Padre Celestial. Vamos a ver cómo Él calmará los vientos y las tormentas que se acercan en nuestra vida. Además, los discípulos tuvieron la oportunidad de adorarle. Qué maravilloso es en medio de la situación poder adorar a nuestro Dios y reconocer, dice el verso 33, verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Amada, sáquele la esencia y vean que las pruebas, que lo que acontece en nuestras vidas, Dios lo permite porque siempre hay propósitos de bendición. Si nosotros nos vamos a Abraham en Génesis 22, en los versículos del 1 al 18, Dios le pidió ofrecer a Isaac en sacrificio. Ay, mis amadas, ¿a quiénes de ustedes que tienen hijo? Y Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio, usted va a estar gozosa y va inmediatamente, así Señor, pues está bien, tú me lo pediste, aquí te lo doy. Mis amadas, esa fue una prueba demasiado grande. Pero fíjense lo que es estar cimentados en la palabra. En el verso 5, Abraham dijo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho, y es ahí donde yo quiero que nos enfoquemos, iremos hasta allí.
adoraremos y volveremos. Aleluya. Y Dios lo que le había dicho es, entrégame a tu hijo en holocausto. Pero la fe de Abraham fue tan grande que no se amedrentó. Yo me imagino que si él se lo decía a Sara, Sara agarraba a ese muchacho y lo escondía y decía, ese no te lo lleva tú. Que tuvo que quedarse calladito, porque nosotras las madres, ¿verdad? Somos con eso bastante celosas. La fe nos va a hacer demostrar cuán obediente y dónde está depositada nuestra confianza. Eso podemos aprender de esa historia de Abraham y muchísimas más, porque él tiene muchas que son de fe. José, si nos vamos a José, también en Génesis, en los capítulos del 37 al 50, cantidades de capítulos que nos hablan de José. Fue vendido, fue acusado injustamente, fue encarcelado, pero la palabra nos dice en 39:23 que Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Y por qué el Señor, donde quiera que estaba José, lo prosperaba? Porque tenía una actitud siempre dispuesta. Como mujeres de fe, tenemos que tener una actitud siempre dispuesta. Y Dios transformó todo el sufrimiento de José en grande bendición. Obediencia y confianza aprendemos de Abraham, aprendemos actitud dispuesta de José. Pero ¿y qué de Daniel y de los tres compañeros Sadrach, Mesach y Abednego? Lanzado al horno de fuego y arrojado al foso de los leones. Pero la fe verdadera permaneció firme. Y eso es algo que nosotros debemos ver. A estos muchachos permanecieron firmes y le dijeron al rey, y aunque Dios no nos salve, nosotros no nos arrodillaremos ante la estatua. Cuando estamos pasando por pruebas y situaciones, a veces nos tambaleamos tanto que hasta dudamos de que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Pero si nosotros nos vamos a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, nosotros podemos ver que no importó que dijeran que lo iban a echar al horno de fuego, que lo iban a echar al foso de los leones. No, se mantuvieron firmes. Firmezas, mis amadas, tenemos que ser firmes en Cristo para cuando vengan las pruebas, nosotros no nos tambaleemos más de lo que podamos nosotros resistir, porque el Señor no nos va a dar una prueba más grande de lo que podamos resistirla. Pablo y Sila, vamos, si nos vamos al Nuevo Testamento, en Hechos 16, ellos fueron golpeados, fueron encarcelados, pero ellos conservaron la fe y adoraban a Dios en medio del sufrimiento. ¿Estamos nosotras dispuestas, mis amadas, a adorar a nuestro Señor aún en medio de cualquier sufrimiento? Mis amadas, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que nosotros hagamos para agradar a nuestro Señor, mire, vamos a ver la recompensa. Pero hay una prueba máxima. Y yo le conversaba en estos días a alguien sobre esa prueba máxima, ese personaje que tuvo una prueba máxima y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice la misma palabra y lo leemos todos los que leemos la Biblia, que sabemos que somos todos los que estamos aquí y muchísimos y millones de personas, que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo. Y lo primero es que fue despojado de su gloria. Fue despojado de su honor, fue despojado de su grandeza, fue despojado de su divinidad. Vamos a decir entre comillas, porque nunca dejó de ser Dios, para que no me vayan a malinterpretar.
pero que fue despojado de toda su grandeza y fue humanado, convertirse en igualito que usted, mi amada, igualito que yo, para venir a este mundo a pasar por todas las cosas posibles que usted pueda pasar y yo también. Pero nosotros quizás merecemos pasar por muchas cosas porque somos pecadoras, porque somos personas muy limitadas, porque somos personas que fallamos mucho, que cada día tenemos que venir ante la presencia de Dios y pedirle que nos perdone, porque el pecado siempre nos está guiando a hacer lo que nosotros no queremos. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago. Esta carne nos lleva a hacer cosas que no queremos. Pero nuestro Señor, nuestro Jesús amado, nuestro Salvador, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ningún personaje que nosotros podamos ver en la Biblia tuvo una prueba más grande que la de nuestro Señor Jesús. A ese que nosotros debemos de amar cada día. Cuando esa fe nuestra es puesta a prueba, el final, cuando somos vencedoras, va a ser gozo, va a ser fortaleza, va a ser confianza. Y mis amadas, no es que nosotras tenemos que mostrarnos con una sonrisa de oreja a oreja cuando estamos pasando por situaciones. No, eso no es. No es que seamos, ay, qué felicidad tan grande. Ay, estoy pasando por una prueba. Cuá, 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 cuá. No, es que nosotras sepamos reconocer que Dios puede estar obrando, que Dios no nos va a dejar solas y que esa actitud con la que nosotras enfrentemos esa situación es la que nos va a ayudar a superar y a ver la victoria y a sentir el gozo que da el Señor en medio de las tormentas. Porque Él nos da un gozo, una paz que supera cualquier situación. Es una paz que supera cualquier entendimiento humano. Yo he identificado 5 respuestas bíblicas ante las pruebas o los procesos. La primera es orar y pedir sabiduría a Dios. Y ahí nosotros vemos a Santiago 1:5, que dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que él la dará, y no solamente que la dará. El apóstol Santiago dice, y la dará abundantemente y sin reproche. Una respuesta para nuestro momento de pruebas y de proceso, orar y pedirle sabiduría a Dios. Otra de los elementos clave, examinar nuestra conducta para que no nos confundamos si estamos pasando por una prueba o por una consecuencia de una decisión mal tomada. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? Es la pregunta. Y después dice, demuéstrelo con su buena conducta, con obras humildes y sabias. ¿Quién es? Demuéstrelo. Un elemento que nos va a ayudar a examinar nuestra conducta. Y dice Proverbios 19:16, que el que descuida su conducta morirá. Entonces, ¿vale la pena o no examinar nuestra conducta? La palabra lo dice. Si no la examinemos, vamos a perecer. Y eso, señores, el que perezca nuestro cuerpo sabemos que va a perecer en algún momento, pero que perezca nuestra alma, ahí
tenemos que detenernos y estar conscientes de cómo está nuestra conducta. Otro elemento, examinar todo, retener lo bueno y abstenerse de todo mal. Lo que viene a nuestras manos, lo que viene a nuestros ojos, lo que viene a nuestros oídos, las acciones que nos acontecen a nuestros alrededores, que a veces nos hacen fascinar un poquito, mucho cuidado. Vamos a examinar. De eso, de todo lo que se nos presenta, vamos a tomar lo que está bueno y vamos a abstenernos de todo mal, de toda especie de mal. No dice de algunos males, de toda especie de mal. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Y el quinto elemento, como respuesta bíblica ante las pruebas y los procesos, es recordar la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Qué hizo Dios cuando yo estuve pasando por tal situación? ¿Cómo vi la mano de Dios obrando a mi favor? Cada vez que yo estoy pasando por momentos difíciles, angustiosos, yo recuerdo ese día que el Señor Jesús me dijo, estoy en tu barca. Mis amadas, y las lágrimas que yo tenía porque era una situación que estaba pasando con un hijo bien difícil, las lágrimas ese día cesaron. La situación siguió, pero la paz que el Señor me dio me hace cada vez que yo paso por momentos de dificultades, de pruebas, de tribulaciones, recordar ese momento tan maravilloso y yo vuelvo a florecer y vuelvo a reforzarme. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro. No tengamos dudas, mis amados. En cuanto a paciencia, vamos ahora al otro tema, porque ahorita se nos va el tiempo y no podemos, porque debemos de hablar de la paciencia, porque esa es una virtud que nos permite esperar en silencio y con esperanza, aun cuando vemos los caminos cerrados, el tiempo de Dios. Esa es la paciencia del cristiano. Es esa virtud de esperar pacientemente y con esperanza el tiempo de Dios. No tomar decisiones porque yo lo quiero hoy, ahora y en este momento. No. El salmista en el capítulo 40, versículo 1 y 2 decía, pacientemente esperé a Jehová. Y en ese pacientemente esperé a Jehová, él dice, se inclinó a mí. Esperó en paciencia y el Señor se inclinó. El Señor oyó su clamor. Y dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperó. El Señor se inclinó y oyó y lo sacó de su momento de dolor, de tristeza y de amargura. Por eso es que nosotros, el esperar pacientemente no es una espera pasiva. Es que nosotros tenemos que mantenernos buscando del Señor. Así es, si alguno puede ser como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por él. Gracias, Madame Magali. Tenemos que perseverar, tenemos que resistir, tenemos que mantenernos buscando a nuestro Dios. Es no tirar la toalla, como decimos aquí. Es no abandonar el barco hasta el último momento, porque el Señor siempre tendrá una respuesta para lo que nos está pasando. Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, como le dijo al pueblo a través de Moisés, que obedezcan y que atendieran a sus palabras. Y al final vemos cómo el Señor decía, yo les sanaré, yo Jehová.
Nosotros vamos a ser bendecidos si somos pacientemente esperando en el Señor, no que seamos holgazanas. Sí, yo estoy esperando aquí en el Señor. Que el Señor mande, que el Señor haga, que el Señor torne, que el Señor vire. No, pacientemente significa perseverando, resistiendo y confiando en Dios. Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe es la que produce paciencia. Entonces, para nosotras aprender a ser pacientes, tenemos que pasar por situaciones y que nuestra fe sea probada. No salgamos corriendo a las pruebas, mis amadas. Vayamos delante de Dios. Señor, no puedo. Señor, tú dices en tu palabra que no me darás ninguna situación que yo no pueda soportar, papá, pero yo creo como que se te está pasando la mano. Señores, a veces yo digo así, estaba pasando por situaciones difíciles, pero la prueba de la fe es la que produce la paciencia. Hay una hermana mía que dice, no, no pida paciencia con esos muchachos porque te mandan pruebas para que la tenga. Es un fruto del Espíritu Santo, como lo dice en Gálatas 5:22 y 23, y nos hace reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotras. Porque fíjense, si nosotros sembramos, cuando sembramos una matica, al inicio no se ve nada, ¿verdad que no? Pero en su tiempo vemos la matica germinar. Pero si nosotros decimos, no, ahí no va a salir nada, échale agua a eso, échale tierra, que eso no va para ningún lado. Señores, la paciencia, pero la paciencia en Dios trae frutos visibles, frutos visibles, con una paz interior que sobrepasa todo. Y nosotros podemos ver en la Biblia varios personajes, ejemplos de paciencia. Job, dice Santiago 5:1, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuántas cosas? Job lo perdió todo, pero siguió confiando en Dios. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. José esperó el tiempo de Dios y fue el gobernador de Egipto, mis amadas. Y con estos ejemplos, nosotras vamos a tirar por el suelo cuando está pasando una cosa en nuestra vida y no hemos visto que se ha concretizado. ¿Dónde está nuestra paciencia? Veamos estos personajes. David. David fue ungido rey a los 17 años aproximadamente. ¿Y cuándo fue que tomó el trono? A los 30 años. Tuvo que pasar por mucho tiempo en paciencia, pero actuando en Dios. Jesús, nuestro mismo Dios, ahí sí que hay modelos de paciencia. Segunda Pedro 3:9, ¿qué nos dice? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, qué paciencia ha tenido nuestro Señor, que todavía hoy está dando oportunidades porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué modelo de paciencias tenemos en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y en nuestro Dios y Padre? Esa paciencia bíblica que es a la que nosotras estamos llamadas, no es simplemente esperar, es confiar, es actuar en el propósito de Dios mientras estamos esperando. Y nos dice Lucas 21:19 que con su paciencia ganarán sus almas. Es que seamos pacientes y firmes para podernos salvar. Necesitamos paciencia, mis amadas hermanas. Necesitamos ser pacientes en Dios. Necesitamos caminar en Dios. Y el tercer elemento clave es la perseverancia, ¿verdad? Porque era
pruebas o procesos, paciencia y perseverancia. Y la perseverancia no es más que esa constancia, esa persistencia, esa firmeza, es ejecutarla para llevar a cabo y mostrar nuestra madurez espiritual con fines de lograr la victoria. Tenemos que perseverar. La palabra nos enseña, el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado quien soporta la tentación, la prueba, los procesos, porque cuando hayas resistido, cuando haya perseverado, cuando haya mantenido su paciencia, cuando haya crecido en fe, recibirá la corona. Y la Biblia está llena de ejemplos de perseverancia. Volvemos a decir a Job, hablar de Job, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está José, ahí está Abraham, ahí está Pablo, que enfrentó naufragios, azotes, cárceles, pero supo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de firmeza. Yo no sé, mis amadas, si ustedes sienten esa presencia tan linda del Señor con estas palabras en esta noche, pero no, que esta noche nosotras salgamos renovadas. Que esta noche nosotros, el Señor, si nos faltaba un poco de paciencia, si en la prueba en que estamos, en estos momentos, estábamos decayendo, estábamos en el suelo, estábamos turbadas, estábamos cansadas, es el momento de seguir hacia adelante. Es el momento de perseverar. Es que perseverar en el dolor revela nuestra confianza en Dios. Revela a qué Dios nosotras le servimos. Daniel fue otro ejemplo de perseverancia. Dice Hebreos 10:36 que con perseverancia cumplimos la voluntad de Dios y obtenemos sus promesas. Perseverancia. Y Gálatas 6:9, si no nos cansamos, no desmayamos, a su tiempo segaremos. Siempre Dios tiene un propósito mayor en nuestras vidas. Aunque todo parezca imposible, recordemos, mis amadas hermanas, que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos pruebas, tendremos procesos. Tratemos de tener las menos consecuencias posibles, pero si nos enfocamos en nuestro Señor, venceremos. Nuestro Señor Jesús venció y nosotras en Él también seremos vencedoras. En la Biblia están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Están todos esos personajes que pasaron por tantas situaciones y Dios estuvo con ellos ayer. Estará hoy también con nosotros. Vayamos a la presencia de nuestro Dios. Leamos su palabra. Pongámonos en contacto con Él. Seamos cristianas aprobadas. Recordemos que el oro se prueba con fuego. No le corramos al fuego de las pruebas. Sigamos con perseverancia. Sigamos con paciencia. Como dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis amadas hermanas, que esta noche el Señor haya hablado a sus vidas, que el Señor haya renovado sus fuerzas, que el Señor le ponga hoy una cobertura nueva, que les haga caminar por ese camino tan especial que aún en medio de las pruebas, aún en medio de los procesos,
aún en esos momentos en que la paciencia se nos tambalea, que el Señor nunca nos dejará solas. El Señor sea nuestro guardador, sea nuestro ayudador, sea nuestro pronto auxilio ante cualquier situación. Mis amadas hermanas, que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Pongan su confianza siempre en el Señor, porque de Él recibiremos grandes, especiales y maravillosas recompensas. Así que un fuerte abrazo desde República Dominicana. Que Dios me las bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. En tus manos quedan cada una de estas personas. Tú solo, Padre Santo, conoces por cuáles pruebas, por cuáles aflicciones están pasando. Solamente tú conoces cuánto necesitan de ti para mantenerse firmes y perseverando hacia adelante. Dales la victoria, Señor. Ayúdalas y fortalécelas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios bendiga más y más. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Qué hermosa palabra la que hemos recibido, mis amadas hermanas. Recuerden los elementos importantes, ¿verdad? Y el elemento importante es, como nos decía nuestra evangelista, Dios es fiel. Él está con nosotros en medio de cualquier tormenta. Eso recuerde, que no se le olvide, que no estamos solas. Las pruebas no son para destruirnos, porque toda mujer de fe sabe que Dios sigue siendo bueno. Amén. Así que firmes en Cristo, porque Él está con usted hasta el fin del mundo, dice su palabra. También quiero decirles que seamos, como dice mi hermana aquí, que seamos perseverantes, pacientes, resistiendo, confiando en nuestro Dios. Que sigamos perseverando, constantes, persistentes, firmes para ejecutar madurez espiritual. Que esta palabra no la olvidemos, que la hagamos rema en nosotros y que la pongamos en práctica. Amén, mis hermanas. Queremos agradecerle grandemente a nuestra amada evangelista por esta poderosa palabra que el Señor ha puesto, que comparta con nosotros, que el Señor la siga usando grandemente, que su gracia y su favor esté con usted siempre en este ministerio tan lindo que el Señor le ha dado. Bendecimos su vida. Y bueno, mis amadas hermanas, hemos llegado al final de nuestra reunión, pero queremos invitarlas a que siempre estén con nosotros. Gracias por estar hoy. Esperamos que estén con nosotras el próximo martes. Primeramente Dios, que nos reunamos. Que el Señor quede con cada una de ustedes. Gracias por el tiempo, mi amada hermana Juliana. Muchas bendiciones y hasta la próxima. No te rindas todavía, aunque parezca el final. Dios no desperdicia lágrimas, Él las convierte en un manantial. Cuando ya no sepas qué hacer, cuando se nuble tu visión, descansa bajo sus alas. Permite que sane tu interior. Cuando el camino pese demasiado y no puedas continuar, recuerda que su fuerza comienza donde termina tu capacidad. Hay un Dios que no abandona, que no se olvida de ti, que escucha cada oración, aunque la digas sin voz. Y mientras recuperas fuerzas, mientras vuelves a sonreír, Él seguirá caminando contigo, cargando lo que no puedes llevar. No te rindas todavía, aunque hoy no puedas ver. Hay milagros que están naciendo sin que los puedas comprender. Y cuando mires hacia atrás, después de la oscuridad, descubrirás que nunca estuviste solo,
que Él siempre estuvo allí. No te rindas, no abandones la fe. Dios sigue escribiendo tu historia y lo mejor de ella aún está por suceder.